Venga, que en este vídeo vamos a comentar los principales talentos que tiene el Real Madrid en su equipo filial, en el Real Madrid Castilla. Quiero que seas consciente de cuáles son esos nombres, esos jugadores que Xabi Alonso está más pendientes de ellos y que son más susceptibles de llegar al primer equipo. Te va a ilusionar mucho este vídeo porque lo que tenemos en la cantera, amigos y amigas, es una auténtica bomba, auténticos jugadorazos que pueden ayudar a mejorar la primera plantilla del Real Madrid. Así que venga, vamos con un vídeo sobre la cantera. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un vídeo especial dedicado a la cantera del Real Madrid, ¿no? Y es que sabéis que en los últimos días, en las últimas semanas, venimos hablando mucho acerca del tándem que van a formar a partir de ahora, tanto Xabi Alonso en el primer equipo como Álvaro Arbeloa en el Real Madrid Castilla, y cómo ese tándem es muy beneficioso, primero para los aficionados del Real Madrid, luego también para todo lo que va a ser potenciar la cantera, potenciar las categorías inferiores y la fluctuación de jugadores que va a haber. Venimos de una etapa en la que tanto Raúl González como el míster Carlo Ancelotti, primero que Raúl González no ha tenido mucha suerte con su trabajo en la cantera y no ha terminado de darle lustre, ¿no? Darle brillo a todos esos jugadores que había en la cantera del Real Madrid, que se está demostrando que tienen un potencial enorme. Estamos viendo últimamente cómo Jacobo Ramón y Nico Paz se marcharon al Como, Víctor a Osasuna y así un montón de jugadores que tenían muy buena pinta, pero que con Raúl no han terminado de despuntar. Pero es que esto tenía un agravante. Y es que la primera plantilla estaba de entrenador el míster Carlo Ancelotti, que es un entrenador que tiene un método muy exitoso, no por nada es el entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid, pero que dentro de ese método no está darle mucho espacio o mucha confianza a los jugadores jóvenes, sino que más bien fía todo su fútbol a jugadores contrastados, jugadores que ya son superestrellas del deporte rey. Y ahora todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado de manera completamente diametral. Ahora estamos en un nuevo escenario en el que tenemos dos entrenadores que, primero, van a tener una comunicación mucho más fluida de la que tenían Ancelotti y Raúl, que son Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Y segundo, dos entrenadores que creen de manera ferviente en el fútbol base. Dos entrenadores que creen de verdad en los chicos, que están dispuestos a darle confianza, darle espacio, darle responsabilidad y, lo que es más importante, darle oportunidades en el primer equipo. Y como últimamente estamos hablando mucho de jugadores de la cantera, porque las cosas se demuestran con hechos y no tanto con palabras, Xabi Alonso, desde que ha llegado, ya ha contado con 4 chicos del Castilla para los 2 primeros entrenamientos del Real Madrid. Ha contado con Diego Aguado, ha contado con Manuel Ángel, ha contado con Thiago Pitars y ha contado también con Daniel Yáñez, los 4 jugadores que en estos 2 días han pasado por la primera plantilla del Real Madrid para completar los entrenamientos. Bueno, pues además de esos jugadores, vamos a seguir añadiendo otra serie de nombres muy interesantes, porque este vídeo va dedicado íntegramente a la cantera, va dedicado al potencial que tenemos en el Real Madrid Castilla y nombres que me parecen muy interesantes para que tengáis la pista sobre ellos, porque son susceptibles de acabar en el primer equipo, de que los veas en convocatorias, de que los veas en entrenamientos, de que los veas en dinámica de primer equipo y quién sabe si a lo mejor incluso teniendo partidos y teniendo minutos en el primer equipo en función de cómo evoluciona la temporada. Porque sabéis que hay algunas posiciones de la primera plantilla del Real Madrid que no ha terminado de rematar la directiva y Xabi Alonso, que es lo que tiene que hacer un entrenador, está empezando a agitar un poquito a ver qué tenemos en la cantera. Él ya, por cierto, trae un estudio importante sobre todo esto porque lleva mucho tiempo siguiendo la cantera del Real Madrid. Ha entrenado ya, de hecho, Xabi Alonso empezó su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, conoce a muchos de estos chicos y pues lo que te comento, ¿no? Podemos verlo en el primer equipo quizá más pronto de lo que nos creemos. Así que vamos a llevar un recorrido de todos estos jugadores que tengo aquí en mente para hablar contigo y vamos a hacer un recorrido empezando desde atrás hacia adelante, en función de la posición que ocupan estos chicos en el terreno de juego, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de Diego Aguado. Diego Aguado, 18 años, que puede actuar tanto de central zurdo como de lateral izquierdo. Un Diego Aguado que, por cierto, ya estarás viendo imágenes atrás. De todos los chicos te voy a poner imágenes. De todos los chicos el editor te va a ir poniendo vídeos atrás para que, no solo con mis palabras, sino que tú además con tus propios ojos puedas ver cómo juega el chico, qué desempeño tiene, cómo lo hace, ¿no? Para que darte un poquito más de contexto, una composición del lugar y que te hagas más una idea profundamente de cómo juega. Diego Aguado, 18 años, lateral izquierdo y central zurdo. Puede jugar en las dos posiciones. Además, déjame contarte que el Real Madrid esta temporada recibió ofertas importantes, tanto de Italia como de la Bundesliga, para llevarse a Diego Aguado y que el Real Madrid se negó en todo momento a traspasar a este chico porque, punto número 1, era muy importante para Arbeloa. De hecho, en principio va a ser la pareja titular de Joan Martínez y, en segundo lugar, le ven tanto potencial
lo ven tan susceptible de llegar al primer equipo que el Real Madrid dijo no, se queda en el Castilla. El Madrid bloquea a Diego Aguado, un jugador estratégico, clave para el Castilla, está en el radar de Xabi Alonso y el club ha frenado su salida. Diego Aguado no se toca. El defensa, una de las grandes joyas de la fábrica, ha sido uno de los canteranos blancos más cotizados en el mercado. A la puerta del jugador han llamado varios equipos, algunos de primer nivel como el Borussia Dortmund, que ofrecía cerca de 3 millones de euros para incorporarlo al primer equipo. También el Parma y otros cuantos más. Sin embargo, el Madrid ha bloqueado todos los intentos por llevarse a Diego Aguado. El motivo es claro, es un jugador estratégico para el Castilla y está en el radar de Xabi Alonso. De esta manera, la decisión es que este verano no salga. Un Diego Aguado que además, como te comento, ¿no? Está todo completamente bloqueado porque le ven la pareja ideal para continuar su formación en el Castilla con Joan Martínez, y que además esa polivalencia de que puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar también de central zurdo, pues hoy a lo mejor lo vemos aparecer incluso en el primer equipo, que sabéis que de central zurdo solo tenemos ahí a Hausen como específico, porque David Alaba sabemos que está teniendo muchos problemas físicos y que ni está ni se le espera en este punto de su carrera, ¿no? En fin, la primera perla de las 6 que vamos a hablar en total, primera perla de la Castilla, del Real Madrid Castilla, de la cantera del Real Madrid que te quería hablar, Diego Aguado. Vamos a continuar con el siguiente nombre, que no es otro que Jesús Fortea. Un Jesús Fortea que es otro de los grandes talentazos que tenemos en la cantera del Real Madrid. Tiene 18 años, juega de lateral derecho. Álvaro Arbeloa, de las primeras decisiones que tomó en cuanto fue nombrado como entrenador del Castilla, fue promocionar del juvenil directamente al Castilla, el segundo equipo del Real Madrid, a Jesús Fortea. Y un Jesús Fortea que ya hemos venido hablando largo y tendido sobre él. Ya estarás viendo imágenes para que veas el talentazo que tiene ahí el Real Madrid en el lateral derecho. Un chico que hay mucha ilusión dentro y muchas expectativas dentro de la directiva de que pueda acabar. De hecho, se dice de manera extraoficial, ¿no?, en la directiva del Real Madrid, que puede ser tranquilamente el que coja el relevo de Carvajal en el primer equipo. Y bueno, y déjame comentarte que no hace tanto, con Ancelotti y con Raúl, tuvimos incluso el riesgo real de que el chico pudiera marcharse sin renovar su contrato. No quería renovar porque no tenía oportunidades. Jesús Fortea, joven promesa del Real Madrid, renueva hasta 2029. El lateral derecho valenciano de 18 años e internacional sub-19 con España apuesta por seguir de blanco pese a tener importantes ofertas de Europa. El Real Madrid renovará una de las grandes promesas de su cantera. Jesús Fortea ampliará su contrato hasta el 30 de junio de 2029 el lateral derecho valenciano de 18 años e internacional sub-19 con España ha apostado por seguir de blanco pese a tener importantes ofertas en Europa. Fortea, que tenía contrato hasta el verano de 2026, llegó a entrenar en varias ocasiones con el primer equipo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Uno de los factores clave para que haya decidido renovar es la designación de Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador del Real Madrid Castilla tras la salida de Raúl González Blanco. Arbeloa quedó muy satisfecho con la temporada del zaguero en el juvenil A merengue. Y es que tenéis que ser conscientes de que con el tándem que estaban formando Ancelotti y Raúl, y en ese sentido la cantidad de falta de oportunidades que estaban notando ciertos canteranos en la primera plantilla del Real Madrid, muchos se llegaron a replantear incluso su situación o si no sería mejor buscarse la vida fuera de lo que es la disciplina del club blanco, ¿no? Vimos como la temporada pasada tuvimos muchísimos problemas en defensa, Carvajal lesionado de gravedad, Lucas Vázquez no daba el nivel para partidos de alto nivel, Fede Valverde tuvo que ser sacado de posición para ponerlo de nuevo en el lateral derecho y ahí Fortea ni siquiera le dieron la oportunidad en el primer equipo, ¿no? Tampoco Raúl se la estaba dando en el Castilla, entonces es como el chico se llegó a replantear, oye, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Bueno, pues todo ha cambiado y de qué manera, por eso ya te hice un vídeo diciéndote todos los aspectos positivos que tenía el nombramiento de Arbeloa como el primer entrenador del Castilla y el de Xabi Alonso como primer entrenador del Real Madrid, ¿no? Y uno de ellos fue la renovación inmediata de Jesús Fortea, entendiendo que ahora sí va a tener oportunidades y, como te vengo diciendo, las palabras se demuestran con hechos. Y lo primero que hizo Arbeloa es tú conmigo al Castilla. Lo primero que hizo. Vamos a hablar de otro que es bastante frecuente, que hablamos de él en el canal porque es uno de las mayores prospectos de jugador de primer equipo que hay en la primera plantilla del Real Madrid. Por supuesto, me estoy refiriendo a Joan Martínez, 17 años, central, presumiblemente o preferiblemente central diestro, aunque también se pueda adaptar al perfil zurdo. Es la pareja del que te acabo de comentar, antes, de Diego Aguado. Diego Aguado juega de central zurdo, Joan Martínez de central diestro, aunque Joan Martínez tiene tan buena salida de balón, tiene tan buen cambio de banda, que también podría adecuarse en ese sentido al rol de central zurdo. Huelgan las presentaciones, ¿no? Joan Martínez es uno de los
grandes talentos que hay en la cantera y es una de las mayores esperanzas que tiene la directiva del Real Madrid de que llegue al primer equipo y de que pueda tener presencia. Ojo, ya te vengo comentando, hay un plan con Joan Martínez para que esta misma temporada pueda tener incluso minutos en la primera plantilla. Lo que están terminando de moldear, de perfilar Arbeloa y Xabi Alonso es ver que se recupere perfectamente bien de esa lesión de ligamento cruzado y a partir de ahí puede incluso tener oportunidades en el primer equipo, como te vengo contando, ¿no? Joan Martínez espera su turno. El central canterano del Real Madrid es el siguiente en la lista tras la marcha de Vallejo y de Jacobo Ramón. Xabi Alonso cuenta con él. Ahora, casi un año después de la lesión de cruzado, Joan Martínez se encuentra en la fase final de su recuperación y se perfila como opción real para incorporarse a la dinámica del primer equipo, esta vez bajo las órdenes de Xabi Alonso. El reciente traspaso de Jesús Vallejo al Albacete y la salida de Jacobo Ramón al Como han reducido el número de centrales en la plantilla. Actualmente el Real Madrid cuenta con 5 zagueros: Dinghausen, Rüdiger, Militao, Asensio y el propio Alaba, cuya continuidad no está asegurada, o al menos el Real Madrid le gustaría darle de baja ante las dificultades en las negociaciones por Konaté y Saliba, operaciones que se plantean ya para el 2026. El nombre de Joan Martínez vuelve a ganar peso en los planes del cuerpo técnico. Pese a todo, la prioridad inmediata para el joven valenciano es completar satisfactoriamente la recuperación de su lesión de rodilla. Cuando esté al 100%, se espera que recupere ritmo competitivo en el Real Madrid Castilla, dirigido por Arbeloa, técnico con quien ya coincidió en el juvenil A del Club Blanco. No obstante, Joan Martínez ya se perfila como el siguiente en la lista para dar el salto al primer equipo. Ya ha cogido turno. Y esto es otra de las decisiones que tomó Álvaro Arbeloa en el mismo momento en el que llegó a la plantilla del Castilla, ¿no? Y formó parte como segundo entrenador, primer entrenador del Castilla, quiero decir. Otra de las decisiones: me llevo a Joan Martínez para arriba conmigo, al igual que hice con Fortea, ¿no? Y lo de Joan Martínez va a depender un poco de dos variables, ¿no? Dos variables que son: la primera, ver cómo evoluciona de su lesión de rodilla, ver que todo eso está bien y que está perfectamente apto para la disputa de un deporte de máxima élite como es el fútbol en el Real Madrid, incluso 2 partidos por semana, y a partir de ahí ver cómo está Rüdiger y cómo vuelve Rüdiger, ver cómo está y cómo vuelve Asensio, ver cómo está y cómo vuelve Militao, y a partir de ahí, en función de todas esas interrogantes o variables o aristas que tenemos, pues resolveremos el grado de implicación, de importancia, de participación que tendrá Joan Martínez en el primer equipo. Pero la idea es clara y directa. Joan Martínez cuenta, y mucho, y ya, no solo para Arbeloa, para el cual es central titular y uno de los jugadores de mayor jerarquía en la plantilla del Castilla, sino también para que pueda formar parte del primer equipo. Muy ilusionante, pero que muy ilusionante Joan Martínez y el rol que pueda tener esta temporada. Pasamos ya de la defensa. Te he hablado ya de 3: Diego Aguado, central zurdo o lateral zurdo; Fortea, lateral derecho; Joan Martínez, central diestro, puede jugar también de central zurdo. Pasamos a la siguiente parcela. Vamos a hablar ahora de 2 jugadores que pueden jugar en el centro del campo. Y vamos a empezar hablando de Manuel Ángel, un jugador de 21 años que, como puedes ver, puede actuar en esos 3 perfiles en el centro del campo. Presumiblemente, o preferiblemente mejor dicho, puede jugar de volante zurdo, es donde a él más le gusta, pero también puede jugar de volante diestro o incluso puede jugar de centrocampista ofensivo. Como estarás viendo ya atrás en las imágenes, es un centrocampista con mucha llegada a área, y que todas las temporadas en el Castilla y en las categorías inferiores del Real Madrid suele dejar goles. Además, al respecto, muy contento de ser un año más capitán. El jugador del Castilla relata cómo está viviendo el inicio de la pretemporada bajo el mando de Arbeloa en la 3ª jornada de entrenamiento, y un jugador que, además, fíjate la importancia que tiene para Arbeloa, que es el capitán del Castilla, es su máxima representación dentro de lo que es el terreno de juego, ¿no? Es un jugador con mucha jerarquía, un jugador con un temple impresionante para manejar los hilos del juego del Real Madrid en el centro del campo, y que luego, repito, como estarás viendo en las imágenes, pues tiene calidad para tirarse algún regatito en el medio campo, para tirarse algún disparo desde media y larga distancia, para marcar goles. Huele bien el sentido del fútbol, la toma de decisiones que tiene es muy importante, ¿no?, de Manuel Ángel. Así que es otro de los jugadores que también es otra de las perlas que hay en el Castilla, que también es susceptible de llegar al primer equipo, y más ahora que estamos viendo cómo el centro del campo del Real Madrid se ha quedado un poquito cojo por esa petición que Xabi Alonso tenía a la directiva del Real Madrid, de decir: oye, tráeme a ese jugador creativo, que finalmente no ha podido ser, ¿no? Vamos a continuar con el otro nombre, un nombre que ayer fue el protagonista del día, que es Thiago Pitarch, 18 años, un chico que ayer fue llamado por Xabi Alonso para completar el primer entrenamiento, y un jugador que juega, como estás viendo, en las 2 posiciones del centro del campo. Puede jugar
en el pivote defensivo, siendo él el encargado de sacar el balón desde atrás, o puede jugar también como mediocentro organizador, que es precisamente de lo que adolecemos, es precisamente de lo que más falta hace, digamos, en la primera plantilla del Real Madrid. Al respecto, vamos a arrojar un poco de luz para aquellos que no lo tengáis en el radar colocado, ubicado. Vamos a hablar un poquito de quién es y cómo juega Thiago Pitars. Ya estarás viendo atrás igualmente imágenes para que te hagas una idea, ¿no? Una composición de lugar, ¿no? De cómo juega Thiago Pitars y qué estilo de jugadores. ¿Quién es Thiago Pitars? La nueva perla de la fábrica que ha llamado Xabi Alonso para el medio campo. El centrocampista de 18 años gusta al técnico Tolosarra, ha entrenado con el primer equipo para seguirle de cerca. Planes de futuro para Thiago Pitars. Ya con ambos en el Castilla, la confianza del ex lateral es total. Habiendo jugado los 2 partidos completos de pretemporada frente a Marbella y Racing de Ferrol, el club blanco son conscientes de que podrían ser en los próximos años un jugador a tener en cuenta. Y Xavi se ha dado cuenta de ello. En Valdebebas ha podido sentir por primera vez lo que es entrenar con jugadores de talla mundial como Vinicius, Mbappé, Militao, Valverde y compañía. A principios de año, el Real Madrid le renovó su contrato para blindarlo hasta junio de 2027 y evitar que pueda escaparse a clubes que estuviesen barajando sondearle con un proyecto atractivo a corto plazo. Xabi Alonso ya la tiene en el radar y habrá que ver cómo evoluciona con Arbeloa para ver si aparece en alguna lista esta temporada. Déjame decirte que, y esto que te voy a dar es información, gustó mucho, pero que mucho, dejó muy, pero que muy buenas sensaciones Thiago Pitars ayer en el entrenamiento que hizo con la primera plantilla. Xabi Alonso quedó fascinado con el nivel de Thiago Pitars. Un jugador al que no le pesó el cambio, un jugador al que no le pesó estar lo abrumador de verte de repente no entrenando con jugadores de talla mundial como Mbappé, Vinicius, Valverde y otros tantos. No. Demostró personalidad, entendió los ejercicios a la perfección, se incorporó al primer equipo, como se suele decir, pareciera que llevase 2 o 3 temporadas ya entrenando con ellos, cuando fue su primer entrenamiento oficial con la primera plantilla del Real Madrid. Y te repito, esto es información. Xabi Alonso quedó completamente satisfecho y a partir de aquí no sería raro verle más en el primer equipo a modo de entrenamiento y de tal, y veremos a ver si entra en alguna convocatoria, porque este chico, de todos los que te he mencionado, es el que más responde a la principal carencia que tiene el Real Madrid, que es sacar el balón controlado desde atrás. Alguien que nos dé sentido del juego, ¿vale? Este es el que más se parece a lo que necesitamos precisamente en esa carencia que hay en la primera plantilla. Vamos a continuar ahora hablando y nos vamos a ir metiendo ya poco a poco en la parcela de ataque, vamos a ir avanzando un poquito y vamos a hablar de Daniel Yáñez, paisano mío, gaditano, de solo 18 años, que como te estoy enseñando ahí en el terreno de juego, principalmente es extremo derecho, porque su pierna dominante es la zurda. A él donde le gusta jugar es un jugador habilidoso, un jugador con arrancada, un jugador con desborde, un jugador con buena toma de decisiones, que le gusta llegar a línea de fondo, pero sobre todo tirar esa diagonal al área para sacar a relucir su pierna izquierda y así intentar marcar las diferencias y hacer goles. Eso no quita que pueda jugar también por el extremo izquierdo o que pueda jugar incluso de segunda punta. Digamos que en las 4 posiciones de ataque, menos la de delantero centro, las otras 3 le van bien, especialmente bien la de extremo derecho. Además, sobre Yáñez, déjame decirte, el Real Madrid blinda a su perla más prometedora, Daniel Yáñez. El joven jugador del Castilla de 17 años firma justo después de debutar con el primer equipo, que debutó a las órdenes de Ancelotti la temporada pasada. Daniel Yáñez es uno de los proyectos más prometedores de la cantera del Real Madrid. Se está viviendo momentos inolvidables en su carrera. Si en la pasada jornada ante el Girona el joven de 17 años logró el sueño de debutar con el primer equipo, ahora ve cómo la entidad quiere asegurarse su talento y le ha blindado con una renovación. Además, déjame decirte que el contrato de Yáñez está completamente blindado hasta el año 2029. Debutó la temporada pasada con el míster Carlo Ancelotti, como te he contado, y además es otro de los grandes prospectos que hay en el Real Madrid, susceptible de poder llegar al primer equipo, ¿no? Recordemos que esta temporada va a tener un peso mayor en el Castilla, toda vez que Víctor Muñoz, recordemos que abandona el Castilla para marcharse a Osasuna y va a tener, es un 7 de toda la vida, ¿no? Y va a tener la responsabilidad de hacer ese especie de playmaker, ¿no? Ese jugador en banda que te desatasca los partidos, que mediante el regate, la velocidad, el cambio de ritmo, su gol va a tener una importancia creciente, y estoy convencido de que Álvaro Arbeloa le va a poder potenciar muchísimo, y es otro de los jugadores que vamos a tener que estar pendientes porque puede aparecer en cualquier momento por la primera plantilla del Real Madrid a modo de convocatorias, a modo de entrenamiento, a modo de entrar en dinámica de primer equipo, ¿no? Y vamos a terminar con el delantero centro, el que tiene que asumir
la dificilísima tarea de asumir la marcha, ¿no? Y los goles marcados de Gonzalo, que después de marcar 25 goles en el Castilla y ganar la Bota de Oro en el Mundial de Clubes, le ha valido su pase al Real Madrid, a la primera plantilla, con renovación incluida y con subida de salario también, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de Rachat Fetal. Para los que seguís el canal, no os es extraño este chico, porque venimos hablando largo y tendido de él esta pretemporada, donde además ya en solo 2 partidos ha conseguido marcar y perforar la portería de los rivales 3 veces, y están encantados tanto Arbeloa como Xabi Alonso con el desempeño de este chico. Y vamos a ver, Rachat Fetal, 20 años, delantero centro que acaba de llegar al Castilla procedente de la Almería a cambio de 900.000 euros. Así es, Rachat Fetal, el nuevo killer del Castilla, mete la cabeza en un avispero. Hablamos con Alberto Lasarte, que es el técnico que lo ha tenido durante 3 años, es su gran descubridor, vamos a decir. ¿Y cómo lo ve Alberto Lasarte en este sentido a Rachat Fetal, ¿no? Dice Alberto Lasarte en una entrevista que le han concedido para hablar sobre cómo es el chico, su evolución ha sido constante. En División de Honor acabó marcando 29 goles y estoy convencido de que Arbeloa se fijó en él en la final de la Copa Juveniles que jugamos contra el Real Madrid en León hace 2 años. Ganó el Real Madrid 2-1, pero Rachat hizo un buen partido y marcó un gol, igual que había hecho también en semifinales. Es un futbolista que llama mucho la atención. Y también dice su descubridor Lasarte, Rachat es zurdo y va bastante bien de cabeza. La derecha es su punto débil que tiene que mejorar. Es muy intenso, agresivo e incisivo a la hora de atacar los espacios. En ataque posicional destaca mucho menos porque no es especialmente brillante en el juego asociativo. Su hábitat preferido es cuando hay transiciones. Ahí es mucho más letal que contra rivales replegados, aunque también es un buen rematador y muy inteligente dentro del área y puede sacar partido de su olfato y su colmillo. Su principal virtud es la explosividad. Y lo que más le distingue es que tiene mucho gol, algo que ha ido ganando con el paso de los años. Ha marcado casi 30 goles en División de Honor y 15 en el filial, siendo aún juvenil, que no es algo sencillo. Por algo ha sido internacional con España y ahora lo es con Marruecos. Si te fijas, es un gran delantero de área, ¿no? Rematador, en el que sufre a lo mejor un poquito más en el fútbol asociativo y tal, pero que es un delantero también con muchas virtudes y sobre todo que se mueve dentro del área especialmente bien, ¿no? Y como muestra, 3 goles en 2 partidos con Álvaro Arbeloa en el Castilla, y que tiene la misión de hacer olvidar a Gonzalo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguirle también la pista, por supuesto, este Rachat Fetal, 20 años, delantero centro del Castilla. Así que bueno, amigos y amigas, hemos hablado de 7 talentos que son los mayores prospectos que hay ahora mismo en el Castilla de poder llegar al primer equipo. Siguiendo desde atrás hacia adelante, hemos hablado de Diego Aguado, central zurdo que también puede jugar lateral zurdo, Jesús Fortea, lateral diestro, Joan Martínez, central diestro que también puede jugar de central zurdo, Manuel Ángel, que salvo de pivote defensivo te coge todos los perfiles en el centro del campo, especialmente volante derecho, Thiago Pitars, pivote defensivo y también centrocampista organizador, en algo así como una especie de Stiller, de Vitinha, de McAllister, de Enzo. Luego tenemos a Daniel Yáñez, lo que es un 7 de toda la vida, jugador de banda, vertical, explosivo, rápido, con buena toma de decisiones, con regate, con desborde, y Rachat Fetal, delantero centro que tiene la responsabilidad de gol en el Castilla. Quédate con estos nombres porque todos ellos son susceptibles de llegar a la primera plantilla del Real Madrid y vete tú a saber con qué rango de protagonismo. Pero lo que es importante para todos nosotros y con lo que te tienes que quedar es que por fin tenemos un tándem de entrenadores entre primero y segundo equipo que confían en la cantera, que le dan su espacio y su responsabilidad a los chicos y que están dispuestos a darles oportunidades. Por eso, como te vengo hablando desde que nombraron a Arbeloa y a Xabi Alonso, es una etapa muy ilusionante para la cantera y para todos los madridistas que confiamos y que nos gusta también el fútbol base, ¿no? Así que estamos de enhorabuena. Y cuidado, que esto es en el Castilla, que si miramos más abajo, sigue habiendo también mucho talentazo por ahí, como Bugarín, que viene también con muy buenas intenciones. Tenemos también por ahí a Enzo Alves, al hijo de Marcelo, que viene reventando a goles todas las categorías. Tenemos también ahí a Lamine Fati, que tiene muy buena pinta, el central que llegó procedente del Leganés el pasado mercado de invierno. Así que bueno, amigos, amigas, un vídeo diferente, un vídeo en el que aparcamos un poquito la actualidad para hablar de cantera y para hablar de los mayores talentos que hay en la cantera del Real Madrid, que a veces nos da la sensación como diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Es que no hay canteranos? ¿No hay talento en la cantera del Real Madrid? No, lo que ha habido ha sido falta de oportunidades, pero el talento, la calidad, la perseverancia, la valentía está ahí, ¿no? Y los chicos tienen una calidad tremenda y ganas de despuntar en el primer equipo. Así que bueno, ya me dirás qué te ha parecido todo esto en tus comentarios, ¿vale? Amigos, amigas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar o dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal. Es completamente.